En este vídeo os traigo las posibilidades que nos ofrece una impresora Uninet iColor 540 y como en cada vídeo os voy a enseñar sus características técnicas, qué productos podemos hacer, configuraciones, precios, es decir, todo para que cuando veáis este vídeo os quede más o menos claro de qué estamos hablando y qué podemos hacer con ello. Deciros que estamos ante la posible impresora de tóner más económica y versátil del mercado. Y no lo digo yo, lo dicen los usuarios y por eso he decidido traerla al canal. Mi nombre es Juan Blanco y te voy a contar lo que otros no te cuentan. Para los menos experimentados, deciros que estamos ante una impresora de tóner o bien conocida como impresora láser. Estas impresoras vienen con un tóner, como podéis ver aquí, que en su interior la tinta está seca y en polvo. Y a través de descargas eléctricas, altas temperaturas, hacen que se pueda adherir los colores a hojas, a film, adhesivos, a diferentes materiales. Como veis por aquí, podemos hacer camisetas. Es uno de los productos estrella que nos ofrece esta Uninet iColor. Y como veis son camisetas que pueden ser de algodón, pueden ser de poliéster, pueden ser blancas, negras, de colores, es decir, de cualquier color, de prácticamente cualquier tejido o textil. Y el que podamos hacer camisetas negras es posible a que esta impresora viene con tóner blanco y el cual nos va a permitir, como veis aquí el etiquetado de color blanco, hacerlo sin ningún problema. Y ya aprovecho también a enseñaros esta etiqueta impresa, lo que quiere decirse que podemos imprimir, como os decía, papeles hasta 265 gramos y yo creo que son más que suficientes para ver esto que es una pasada. Y cuando hablamos de imprimir camisetas y tejidos, incluyo, por supuesto, bolsas de tela, almohadas, incluso en zapatillas, es decir, prácticamente cualquier textil podremos hacer esto que veis aquí, que como veis es una maravilla. Y por supuesto os voy a enseñar a cómo he hecho todo esto. En otro de los soportes donde también vamos a poder poner nuestras impresiones es en soportes rígidos, como pueda ser la cerámica, el cuero, el cartón, el metal, el cristal e incluso, como podéis ver aquí, en metacrilato. En soportes rígidos de metacrilato o acrílico, como podéis ver, una auténtica maravilla. Y también en madera. Aquí veis una carta de restaurante, que es otra de las opciones, una maravilla. Y por último, y espero que no se me olvide nada, podemos hacer también tatuajes provisionales, tatuajes o calcamonías, como queramos llamarlo. Gracias a uno de los materiales que tienen, también es posible. Y antes de empezar a hacer pruebas, os voy a hablar bajo mi punto de vista de las características más importantes que tiene esta Uninet iColor 540, debido a que, como os digo, bajo mi experiencia y al conocer otras impresoras de tóner, ¿en qué destaca más esta impresora? Y sí, es la única impresora del mercado que nos permite intercambiar diferentes tipos de tóner sin tener que cambiar de impresora. ¿Y qué tipos de tóner podemos poner? Pues evidentemente los tóner de color, el tóner blanco, tóner con tinta de seguridad, tóner de colores flúor y tóner también de sublimación. Sí, podemos hacer sublimación. Algo que me ha encantado enormemente que incluye esta impresora y que fue incluso una de las cosas que me incitó a hacer este vídeo es el software. El software, para mí los RIP son sumamente importantes para cuando trabajamos con una máquina, sea cual sea la índole. Entonces este software se llama iColor RIP y además viene en castellano, que a mí eso también me facilita muchísimo. ¿Y por qué? Pues porque no sé inglés, es uno de mis grandes defectos. Entonces cuando vi eso dije, gloria bendita. Para las mentes inquietas y emprendedoras, deciros cuánto dura más o menos la durabilidad de estas impresiones en las prendas. Hay gente que estipula que incluso llegan a 80-100 lavadas. Yo creo que es excesivo. Sí que pueden estar alrededor de las 40-60 lavadas, siempre y cuando tengamos en cuenta qué tipo de algodón utilizamos, si es mejor o es peor, si es poliéster y sobre todo también a la hora de lavar las prendas. Lo suyo, en prácticamente casi todas las prendas de personalización, es aconsejable a lavar hasta 30 grados y dada la vuelta a la camiseta. Entonces, de ahí depende de que dure más o menos. Y para ir avanzando, os voy a contar qué configuraciones, qué aplicaciones, qué parámetros he utilizado
para hacer estas muestras que os he enseñado hasta ahora mismo y otras que os voy a enseñar. Creo que es algo importante que debéis de saber porque muchos se preguntan, oye, ¿es complicado? ¿Es sencillo? Pues bueno, vais a ver por vuestros ojos que es muy sencillo. Lo primero que haremos es encender nuestra plancha térmica. En mi caso utilizo una Shefa Clan Pro. La pondremos a 155 grados y cuando la plancha haya llegado a esa temperatura, lo que vamos a hacer es hacer un precalentamiento de 5 minutos. Quiere decirse que le vamos a dar 5 minutos, lo vamos a bajar y vamos a hacer que la parte de arriba y de abajo puedan tener más o menos la misma temperatura. Esto yo lo hago a menudo con prácticamente todas las técnicas de impresión y es algo que os recomiendo. Por aquí podéis ver esta camiseta, que es totalmente lisa en cuestión al diseño, y por aquí veis esta otra que tiene una pequeña trama en su diseño. Bien, os voy a enseñar a cómo hacer estas camisetas con trama. Os voy a enseñar brevemente qué es el iColor Pro Rip. Bueno, aquí lo tenéis en pantalla. Aspectos importantes, aquí arrastraremos todos nuestros trabajos para imprimir. Aquí en la parte inferior tenemos los trabajos que ya hemos impreso. Aquí abajo a la derecha tenemos la colocación que vamos a tener con los toners según el tipo de impresión que vayamos a hacer. Aquí la configuración de materiales según el que vayamos a hacer. Aquí previsualizaremos nuestros diseños en la hoja de impresión. Y aquí tenemos estas tres pestañas que según cómo queramos imprimir debemos de configurar o seleccionar una u otra. Quiere decirse que si yo primero quiero el blanco antes que el color, pues seleccionaré una de las pestañas. Si solo quiero color, otra pestaña, y si quiero primero el color y después el blanco, pues otra de las pestañas. Bien, en este caso vamos a seleccionar la pestaña Overprint para hacer esta camiseta. Yo trabajo con archivo PNG y fondo transparente, lo que quiere decirse que va a ir en el perfil de color RGB. Vamos a arrastrar aquí el diseño, vamos a seleccionarlo, aquí nos va a hacer la previsualización y lo que vamos a hacer es arriba a la derecha seleccionar ajustar, nos va a ajustar la página. Ahora, ¿sí? ¿Nos ha ajustado? A ajustar, ahora sí. Botón derecho, ordenar, casar con el punto centro de la página. Aquí nos lo va a posicionar en el centro de la página. Bien, vamos a empezar a configurarlo. Algo muy bueno que tiene Uninet con este software es que aquí están todos los materiales que tiene Uninet, con lo que quiere decirse que vamos a optimizar al máximo la impresión con el material, ¿de acuerdo? Bien, como vamos a hacer esta impresión con trama, pues aquí seleccionaremos el papel que vamos a usar, el Step Standard 550 White Holes, quiere decirse que es con trama. Lo seleccionamos, le decimos que sí, le vamos a dar doble clic y nos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Color Layer, opciones de proceso, y aquí tenemos esta opción que pone Coverage, que quiere decirse que es la base de blanco que le va a dar al diseño. Por defecto nos indica 200, le vamos a dar 220. Esto depende según el diseño que vayamos a hacer. El 220 es algo muy estándar. Esto que tenemos por aquí es cuánto queremos que el blanco que va por debajo de un color que se meta por dentro. No sé si me explico. Lo que quiere decirse para que luego no se vea ningún cerquito blanco que esté por detrás de un color. Bien, dicho eso, vamos a ir a Ink Removal y aquí el Hole Size quiere decirse que es el tamaño de los puntos que va a tener o de trama. Por defecto viene 180 y lo vamos a dejar tal cual en 180. Le damos a OK y aquí nos vamos a ir a página. Vamos a seleccionar el tamaño del papel, en este caso es un tamaño A4. Le vamos a decir Input Tray, yo le voy a decir Bypass. Esta impresora tiene dos maneras de poner el papel. El bypass es por la bandeja que se bate, ahí le podemos poner, y luego está el Tray 1, que es la bandeja, donde podemos poner ya taquitos de papel. En mi caso, bypass tray, y el tipo de papel le vamos a coger Labels. Bien. Dicho esto, creo que no se me olvida. Sí, bueno, os voy a decir algo muy importante. Aquí tenemos costes. Podemos ver los costes de impresión de nuestros trabajos. Yo no lo tengo rellenado, pero bueno, como cualquier otro software el cual nos monitoriza los costes, aquí lo rellenaríamos y nos daría qué precio hemos tenido. Ya estaría. Le daríamos al botón de imprimir y listo.
Pero antes, deciros, bueno, en este caso este es el film del estándar 550, que veis que tiene una parte brillante y otra parte mate. En esta es la parte en donde debemos de imprimir. Y para que la impresora imprima en esta cara, que es la correcta, debemos de ponerlo boca abajo. Es decir, siempre la zona que queramos imprimir boca abajo, porque la máquina va a hacer así, va a imprimir y va a volver para arriba. ¿Ok? Zona de impresión para abajo. Y aquí tenemos el papel B. Este es el papel B, que este papel lo que lleva es un adhesivo en esta parte. Esta es la parte de atrás, pues en esta parte lleva un adhesivo que cuando tengamos impreso nuestro diseño, en este caso aquí no hay nada impreso, pero lo que hará es que ahora, como os voy a explicar, se pondrá aquí el papel B sobre el A, y lo que va a hacer es que en todas las zonas que haya toner, es decir, en todas las zonas que haya impreso, va a absorber todo el adhesivo del papel B. Este se nos va a quedar calado, calado quiere decirse que vamos a ver la forma de nuestro diseño aquí quitada, y vamos a ver que el diseño ha cogido todo el adhesivo. Eso lo que quiere decirse que seguidamente esto lo pondremos en la camiseta y va a ser lo que se va a adherir. Espero haberme explicado, es muy sencillo. Os lo enseño de todas maneras. Ahora vamos a hacer esta camiseta. Como veis, a priori su tamaño es superior, estamos hablando de un tamaño A3, y sí, aunque estemos trabajando con una impresora A4, vais a ver que podemos hacer impresiones en tamaño A3. Y también, como podéis comprobar, esta camiseta no lleva trama, es totalmente lisa en las partes de diseño, y para hacerlo es muy sencillo. En esta ocasión estamos en el Uniné Smart Cut, que es otro software que, por cierto, no viene incluido en la compra de la impresora. Su coste es de 349 € si no me equivoco, pero es cierto que la gente de Uninet España se ha tirado mucho el rollo y me ha dicho que, bueno, quería dar un detalle, y bueno, pues el detalle es que os regalarían también este software. En Latinoamérica, Estados Unidos, pues la verdad que no lo sé. Yo probaría, si alguien de allí quiere adquirir una de estas impresoras, pues también, yo qué sé, el no ya lo tenéis. Entonces, bueno, bien, lo que vamos a hacer, este es el software. Aquí no voy a explicar, voy a explicar simplemente el proceso, no voy a explicar nada más. Arrastramos el diseño y bien, aquí como veis podemos cambiar el tamaño si fuera necesario. Yo en mi caso ya lo traigo exportado desde Adobe Photoshop, y lo primero que vamos a hacer es rotarlo 90 grados, aquí lo vemos. Nos vamos a ir a esta pestaña que pone Split, y aquí hay dos engranajes. En esto le vamos a decir el tamaño de la hoja en la que vamos a imprimir. En este caso DIN A4, ok.
y por aquí DIN A4 también OK a estos dos, ¿de acuerdo? Como habéis visto, espero que lo podáis apreciar, nos ha hecho por, una línea discontinua rosa, magenta y otra azul. Esto que veis entre medias es el solape que va a tener nuestro diseño. Yo así lo veo bastante bien, pero lo podemos mover a nuestro antojo. Una vez que tenemos hecho el solape, le vamos a dar a este botón que pone Smart Split y nos da tres opciones: camiseta negra, camiseta blanca o clara y otros materiales. En nuestro caso va a ser camiseta negra, le vamos a Dark Garment y como veis lo que ha hecho es dividirnos el trabajo en dos, uno por aquí y otro por aquí. ¿Habéis visto el recorte que ha hecho? No sé en qué se basa para hacer este recorte, la verdad, pero bueno, es cierto que luego cuando lo ajustemos no se aprecia absolutamente nada. Ahora, si lo ajustamos mal, sí que se notará. Bien, dicho esto, le vamos a dar a guardar como y vamos a guardarlo en PNG en una carpeta, ¿de acuerdo? Así que le damos a guardar y ahora desde el iColor ProRip vamos a arrastrar nuestros diseños. Los ajustes son exactamente los mismos que hemos visto anteriormente, solo que aquí, en vez de seleccionar White Holes, es decir, con trama, vamos a seleccionar el estándar 550. Y ahora atentos a esto, como veis nuestro diseño tiene ciertas partes negras que, oye, podemos ahorrárnoslas si vamos a imprimir sobre negro. Para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es una pasada. Nos vamos a ir a trabajos, Production Plugins y vamos a dar a este botón que pone aquí, que no sé lo que quiere decir, Now Me Blackout. Bueno, mi inglés es básico. Le vamos a dar y aquí apreciáis en la parte de abajo que nos ha desaparecido totalmente el negro. Le vamos a dar OK. Y ahora vamos a seleccionar el otro y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Como veis, le damos, desaparece, le damos a OK y ya ahora nuestros diseños no tienen absolutamente nada de negro y va a absorber el negro del color de nuestra camiseta. Ahora, pues nada, le daríamos a imprimir y os enseño rápidamente cómo ha sido el proceso. Aquí, como podéis ver, pues no sé vosotros, pero yo no noto absolutamente nada. Y si en tal caso se notara algo, será, vamos, que te tienes que meter el diseño aquí para ver que anda, mira, aquí parece que hay un empalme. Pero ya os digo que no se nota absolutamente nada. Muchos os preguntaréis que por qué se hacen los diseños con trama o sin trama. Bueno, pues evidentemente el hacerlo con trama tiene ciertas ventajas. Una de ellas es que ahorraremos en la impresión, es decir, ahorraremos en nuestro coste, en nuestro dinerito, porque debido a la trama, pues imprimiremos con menos tóner. Otra de las ventajas es el tacto, es decir, al tener esa pequeña trama, pues tendremos más espacio para tener el tacto con el algodón. Por consiguiente, pues el tacto será mucho más suave, mucho más, pues bueno, apreciaremos menos que hay algo impreso sobre la camiseta. Así que ese es otro punto. Y por último, otro es el estiramiento, es decir, la flexibilidad que vamos a tener con el tejido. Os lo enseño. Otro de los aspectos, utilidades o productos que podemos hacer con esta impresora y que a mí me gusta mucho personalmente y le veo un fin bastante bueno es el poder hacer este tipo de etiquetas para nuestras prendas. Bajo mi experiencia o mi punto de vista, sí es cierto que
lo más habitual para este tipo de etiquetas es hacerlas en blancas o en negras. En el caso de querer hacer etiquetas de color blancas, pues utilizaremos exactamente el mismo proceso que utilizamos para hacer, en este caso, esta camiseta, que es sin trama, obviamente. Por consiguiente, utilizaremos el papel, el estándar 550, y el proceso de impresión sería exactamente el mismo. Como decía al inicio del vídeo, también podemos imprimir sobre materiales rígidos, como pueda ser la madera, o el metacrilato, o el vidrio, o el metal, o el aluminio. Esto se hace gracias al material que tiene Uninet, que es el Hard Surface Premium, que bueno, no os voy a enseñar en este vídeo en concreto a cómo lo he hecho, lo podéis ver si queréis, si os surge, en cualquier otro vídeo que pueda ver en YouTube, pero sí que es cierto que estoy preparando un vídeo genial que no puedo dar más detalles por el momento, así que os invito en este momento a que os suscribáis al canal si queréis estar atentos a todas estas novedades, cositas interesantes, o que yo por lo menos veo que son muy valiosas para la industria de la personalización. Algo también muy interesante que a mí personalmente me chifla es el poder hacer stickers, como este que veis por aquí, como este otro que veis por aquí, para poder pegarlo donde queráis. Bueno, aquí en este caso yo he utilizado un adhesivo de papel, puede ser adhesivo de PVC transparente, puede ser con alto brillo, puede ser mate, puede ser como se quiera. Ahora bien, una vez que tengamos nuestro papel impreso, nuestro adhesivo impreso, le podemos dar forma, lo podemos cortar rectangularmente, forma cuadrada o, como bien digo, con forma. Esto se puede cortar de diferentes maneras. Yo en mi caso utilicé una Cricut Maker. Otra cosa que podemos hacer con la Uninet iColor 540 son pulseras de PVC, como veis aquí ahora mismo. Este tipo de pulseras que ya están precortadas, que os enseño ahora mismo, como veis por aquí, es una pulsera que ya está precortada, es de plástico y lleva aquí pues un adhesivito. Bueno, en definitiva, esto lo podéis encontrar en diferentes distribuidores que veáis que venden productos para sublimar, productos para tóner. Estos proveedores venden este tipo de productos y no solo pulseras, venden incluso cajas que puedes imprimir directamente, venden ya tarjetas pretroqueladas que puedes imprimir sobre ellas, es decir, hay muchísimos productos ya que puedes comprar para imprimir con impresoras de tóner. Y ahora por favor presten atención a esta bolsa tan espectacular que espero que podáis apreciar ese efecto dorado que tiene. Y esto es gracias al material, al material de Uninet iColor Presto 2 Steep Gold Metallic. Este material, yo en este caso lo he puesto aquí en dorado, pero existe también en oro blanco, existe también en colores fluor, ¿de acuerdo? Y no solo lo podemos poner sobre textiles, sino que también lo podemos poner sobre rígidos. Quiere decir que cuando utilizamos para el metacrilato y para la madera el Hard Surface Premium, pues también existe este tipo de colores dorados metalizados y flúor para soportes rígidos, es decir, en cualquier madera, en cualquier taza, perdón, en cualquier taza de cerámica podríamos ponerle este tipo de acabados dorados. En ese tema no voy a entrar mucho en detalle. Por aquí os dejo un vídeo que ya hice en su día, que podéis utilizar evidentemente con todos estos materiales. Pero veis qué pasada. Para hacer esto, bueno, lo hice con un diseño. Lo que hice fue dividir por un lado la impresión en CMYK por un lado, como os digo, y puse en otro archivo lo que va en dorado. Y nada más. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta impresora, todas las posibilidades que tiene. Y recordaros, pues, seguirme en las principales redes sociales, visitar la web de graphitlandia.com, donde están los foros, los recursos gratuitos, recursos premium. Dentro de poco también habrá cursos. Y nada más, como siempre os deseo que seáis eternamente felices y que nos vemos pronto.